Buen día, mi nombre es Axel Iván Arroyo Lara y en esta ponencia presento el trabajo titulado Selección auditada de evidencia semántica mediante grounding ontológico con Divipedia para modelos pequeños, desarrollado junto a la colaboración del Dr. Julio Noé Hernández Torres en la Universidad de las Américas Puebla. El tema central de este trabajo es la reducción de alucinaciones en modelos pequeños de procesamiento de lenguaje natural mediante el uso de evidencia semántica externa, estructurada y auditable. En términos simples, la investigación parte de una pregunta central. ¿Cómo podemos ayudar a modelos de lenguaje pequeños a responder con mayor sustento factual, sin depender necesariamente de modelos gigantescos o infraestructuras costosas? Para responder esta pregunta, se propone un pipeline basado en grounding ontológico con Divipedia, que permite detectar entidades en un texto, recuperar evidencia estructurada sobre ellas, seleccionar la información más útil, justificar por qué se utiliza y, en caso de no existir suficiente soporte factual, abstenerse de responder. Los modelos pequeños de lenguaje tienen una ventaja muy clara. Son más ligeros, más baratos de ejecutar y más viables en escenarios en donde los recursos computacionales son limitados. Esto los vuelve atractivos para aplicaciones locales, privadas, educativas, institucionales o de bajo costo. Sin embargo, también presentan una debilidad muy importante. Cuando no cuentan con conocimiento factual suficiente, pueden producir respuestas incorrectas, imprecisas o inventadas. A este fenómeno se le conoce comúnmente como alucinación. El problema no es solamente que el modelo se equivoque, sino que muchas veces éste responde con seguridad, aunque no tenga evidencia suficiente para sostener lo que afirma. Esto es especialmente delicado en contextos en donde se necesita trazabilidad, es decir, de dónde viene la información, qué evidencia se utilizó y por qué se consideró válida. Por tal motivo, esta investigación no se enfoca únicamente en hacer que un modelo responda mejor, sino en controlar el conocimiento que se le proporciona antes de generar una respuesta. La idea principal es que si un modelo pequeño va a responder sobre un tema, primero debe recibir evidencia clara, compacta, relacionada con la consulta y proveniente de una fuente estructurada. El objetivo general de esta investigación fue el de proponer y evaluar un pipeline incremental de grounding ontológico con Divipedia para reducir alucinaciones en modelos pequeños de procesamiento de lenguaje natural. El objetivo general se puede dividir a su vez en tres objetivos específicos. El primero fue detectar entidades relevantes en textos de entrada con alta precisión. Esto significa identificar correctamente nombres, lugares, conceptos o entidades mencionadas en un documento y vincularlas con recursos existentes en Divipedia. El segundo objetivo fue construir un paquete de evidencias compacto y útil formado por relaciones semánticas extraídas desde Divipedia. La intención no era traer toda la información posible, sino seleccionar evidencia que realmente aportara valor explicativo. El tercer objetivo, por su parte, fue crear una capa de ranking, auditoría y abstención semántica. Esta capa permite ordenar la evidencia por relevancia, justificar por qué cada fragmento fue incluido y decidir cuándo no existe soporte factual suficiente para responder. En conjunto, estos objetivos buscan resolver un problema práctico: cómo suministrar conocimiento externo a modelos pequeños de forma controlada, trazable y computacionalmente viable. La aplicación esperada de estos resultados está en sistemas de generación aumentada por conocimiento, asistentes locales, modelos ligeros para entornos educativos o institucionales y arquitecturas donde no se desea depender completamente de modelos a gran escala. Antes de explicar la metodología, conviene definir brevemente cuatro conceptos fundamentales utilizados en el trabajo. El primero es el de triple. Una triple es una forma básica de representar conocimiento en un grafo semántico. Está compuesto por tres partes: sujeto, predicado y objeto. Por ejemplo, si tenemos la afirmación Albert Einstein nació en Ulm, esto suele representarse como un triple. Albert Einstein, lugar de nacimiento, Ulm. El sujeto es la entidad principal,
El predicado es la relación y el objeto es el valor o entidad relacionada. Divipedia almacena gran parte de su conocimiento en estructuras de este tipo. El segundo concepto es ranking. En este trabajo, ranking significa ordenar los triples recuperados según su utilidad para la consulta. No todos los triples tienen el mismo valor. Algunos están directamente relacionados con la pregunta, mientras que otros son generales, repetitivos o tangenciales. El ranking permite priorizar la evidencia más relevante. El tercer concepto es auditoría. La auditoría consiste en registrar explícitamente por qué una evidencia fue incluida. Es decir, no basta con que el sistema utilice un triple, sino que también debe poder explicar si lo usó porque coincidía con la entidad, con el predicado, con el objeto, con la consulta o con una alineación semántica fuerte. El cuarto concepto es la abstención semántica, que es en sí misma una política que permite al sistema decidir no responder cuando la evidencia disponible no es suficiente. En lugar de forzar una respuesta posiblemente inventada, el sistema puede reconocer que no tiene soporte factual adecuado. Estos cuatro conceptos son esenciales porque el trabajo no busca únicamente recuperar información, sino construir un mecanismo de evidencia controlada para modelos pequeños. El enfoque utilizado en la investigación se basa en el grounding ontológico. En este contexto, el grounding ontológico significa anclar expresiones en lenguaje natural a estructuras formales de conocimiento. Dicho de otra manera, cuando un texto menciona una entidad, el sistema intenta vincular esa mención con una entidad conocida dentro de un grafo de conocimiento. Por ejemplo, si un documento menciona Prince, el sistema debe intentar determinar si se refiere al cantante Prince, a un príncipe como título nobiliario, a una ciudad, a una obra o a alguna otra entidad. Esta vinculación es importante porque una mala identificación puede contaminar todo el proceso anterior. Para realizar este grounding se eligió Divipedia, porque es una base de conocimiento amplia, estructurada y disponible públicamente. Divipedia extrae información de Wikipedia y la organiza como entidades y relaciones semánticas. Además, Divipedia cuenta con herramientas como Divipedia Spotlight, que permiten detectar menciones en texto y enlazarlas con entidades del grafo. La decisión de usar Divipedia no implica asumir que toda su información es perfecta, sino aprovechar su estructura para construir un flujo de evidencia verificable, depurable y auditable. La metodología se desarrolló como un pipeline incremental en tres etapas principales. La primera etapa fue la detección de entidades. Aquí se buscó identificar las entidades mencionadas en los documentos y enlazarlas con Divipedia. La segunda etapa fue la construcción del paquete de evidencias. A partir de las entidades aceptadas, se recuperaron triples desde Divipedia y se aplicaron filtros para conservar solo evidencia útil. La tercera etapa fue la de ranking, contexto grounded, auditoría y abstención. En esta etapa, los triples fueron ordenados según su relevancia, integrados en un contexto limpio para el modelo, justificados mediante razones de inclusión y evaluados bajo una política de abstención. La lógica incremental es importante. Cada fase agrega un nivel adicional de control. Primero se controla qué entidades entran al sistema, luego qué evidencia se recupera y finalmente qué evidencia se entrega al modelo y bajo qué justificación. En la primera etapa se utilizó Divipedia Spotlight para detectar entidades dentro de los datos. Sin embargo, desde el inicio del proyecto se identificó un punto crítico. Una entidad mal enlazada puede degradar todo el pipeline. Esto ocurre porque si el sistema identifica incorrectamente una entidad, después recuperará triples equivocados, construirá evidencia incorrecta y posiblemente entregará al modelo un contexto factual contaminado. Por esta razón, se priorizó la precisión sobre la cobertura total, es decir, fue preferible aceptar menos entidades pero con mayor confianza que aceptar muchas entidades con un riesgo alto de error. Para lograrlo, se aplicó un filtro de alta precisión basado en varios criterios: soporte de la entidad, puntuación de confianza, coherencia entre la mención textual y la URI de Divipedia, y la de duplicación por documento.
Esta etapa cumple el primer objetivo específico de la investigación: detectar entidades relevantes con alta precisión para evitar que errores tempranos afecten a todo el sistema. Una vez aceptadas las entidades, la segunda etapa consistió en recuperar triples desde Divipedia. Aquí aparece una decisión metodológica importante. El objetivo no fue recuperar la mayor cantidad posible de información, sino construir un paquete de evidencias compacto, explicable y útil. En grafos de conocimiento como Divipedia, algunas entidades pueden tener muchas relaciones, pero no todas las relaciones son igualmente valiosas. Algunas son demasiado generales, otras son repetitivas y otras aumentan el tamaño del paquete sin aportar información proporcional. Por esto se aplicaron políticas explícitas de depuración semántica. Entre ellas se incluyeron la eliminación de predicados poco informativos, límites por predicado, topes por entidad y control de cardinalidad. En el artículo se describe, por ejemplo, la eliminación de lo que se denominaron predicados infladores. Estos son predicados que aumentan el volumen del paquete de evidencias, pero sin aportar suficiente valor explicativo. Durante esta fase, las versiones tempranas mostraron una reducción de 441 a 393 triples, manteniendo la misma cantidad de entidades únicas y eliminando los predicados infladores identificados. Después, mediante un fallback controlado, se logró restaurar la cobertura para entidades que inicialmente no habían obtenido evidencia suficiente sin reintroducir ruido masivo. Esta etapa cumple el segundo objetivo específico: construir un paquete de evidencias compacto, con cobertura operativo y menor ruido semántico. La tercera etapa fue la más importante para convertir la recuperación de información en un mecanismo de soporte factual controlado. Primero, se aplicó ranking sobre los triples recuperados. Esto permitió priorizar la evidencia más alineada con la consulta y con las entidades detectadas. Por ejemplo, si una consulta pregunta por un atributo específico de una entidad, los triples relacionados directamente con ese atributo deben tener mayor prioridad que triples generales o periféricos. Después, los triples mejor posicionados fueron integrados en un contexto grounded. Este contexto puede entenderse como un bloque de información estructurada y limpia que se entrega al modelo para orientar su respuesta. El objetivo del contexto grounded es reducir la probabilidad de que el modelo dependa únicamente de sus asociaciones internas y, en cambio, base su salida en evidencia explícita. Luego se implementó una auditoría de triples. Cada triple incluido en el paquete final podía tener razones de inclusión, como coincidencia con el predicado, coincidencia con el objeto, alineación fuerte con la consulta o alineación semántica con la entidad. Esto es importante porque mejora la trazabilidad. No solo se sabe qué información se utilizó, sino por qué fue utilizada. Finalmente, se añadió una política de abstención semántica. Esta política permite que el sistema se abstenga cuando la evidencia disponible no alcanza para sostener una respuesta confiable. Esta tercera etapa cumple el tercer objetivo específico: priorizar, justificar y controlar la evidencia que llega al modelo, incluyendo la posibilidad de no responder cuando no existe suficiente soporte factual. Los resultados obtenidos muestran que el pipeline logró un equilibrio favorable entre cobertura, compactación y bajo costo computacional. En la fase 2, como ya se mencionó, se redujo el paquete de evidencias de 441 a 393 triples al eliminar relaciones poco informativas, y posteriormente se recuperó cobertura mediante fallback controlado. Para la fase 3, la versión final fue el 3.3. Esta mantuvo 3 casos permitidos y 0 abstenciones en los documentos evaluados. Es importante aclarar que la mejora principal de esta fase no fue un cambio cuantitativo en el número de decisiones, sino una mejora cualitativa en la limpieza y defendibilidad del contexto. Las pruebas finales procesaron 3 documentos elegidos como casos exigentes. Se mantuvo un promedio de 5 entidades por documento, 19.67 triples por documento y 3.93 triples por entidad. El tamaño medio del paquete fue de aproximadamente 9.469 caracteres, una mediana de 9.679 y un percentil 95 de 9.788.8. En cuanto a latencia, la lectura tomó aproximadamente 2.38 milisegundos.
el procesamiento 0.3052 milisegundos y la latencia total fue de 2.6857 milisegundos. Estos valores son relevantes porque muestran que el control semántico puede realizarse con un costo bajo. Es decir, el pipeline no solo organiza mejor la evidencia, sino que lo hace de manera viable para escenarios de recursos limitados. La discusión principal del trabajo es que reducir el número de triples no significa necesariamente perder capacidad semántica. Al contrario, en este caso la reducción permitió mejorar la relación entre cobertura y utilidad de información. Un paquete más pequeño pero mejor seleccionado puede ser más útil para un modelo pequeño que un paquete grande lleno de relaciones tangenciales. Esto es especialmente importante para modelos generativos, porque un exceso de información irrelevante también puede inducir errores. Si el modelo recibe evidencia ruidosa, ambigua o poco relacionada con la consulta, puede generar respuestas menos precisas. Por eso, el aporte de este trabajo no está solo en utilizar Divipedia, sino usar esta herramienta bajo un esquema de control, detección precisa de entidades, depuración de evidencia, ranking por relevancia, auditoría explícita y abstención semántica. Frente a otros enfoques centrados en clasificación o enriquecimiento semántico, esta propuesta se orienta específicamente a regular el soporte factual que llega al modelo generativo. En otras palabras, el pipeline intenta responderle a una pregunta práctica. ¿Qué evidencia debería haber el modelo antes de generar una respuesta? ¿Y cómo sabemos que esa evidencia es pertinente? Para concluir, el trabajo cumplió con sus tres objetivos principales. Primero, se logró una detección de entidades con alta precisión, reduciendo el riesgo de contaminación temprana del pipeline. Segundo, se construyó un paquete de evidencias compacto, con reducción de ruido semántico y cobertura operativa para las entidades aceptadas. Tercero, se logró una capa final de ranking, auditoría y abstención semántica, lo que permitió entregar al modelo un contexto más limpio, justificado y defendible. Por lo tanto, la investigación muestra que la reducción de alucinaciones en modelos pequeños no debe tratarse únicamente como un problema de generación, sino como un problema de selección, organización y trazabilidad de la evidencia. El resultado más importante es que fue posible utilizar el grounding ontológico con Divipedia para construir un mecanismo de soporte factual controlado, viable para modelos pequeños y escenarios con recursos computacionales limitados. Además, la implementación actual permitió solidificar la metodología general del proyecto e identificar con mayor claridad los problemas técnicos que deben resolverse en las siguientes fases, especialmente aquellos relacionados con la extracción de evidencia en documentos más generales, diversos y menos controlados. Como trabajo futuro, se buscará implementar un cambio de arquitectura que favorezca la extracción de evidencia en documentos de dominio más general. Esta nueva arquitectura deberá permitir una recuperación más flexible, una mejor adaptación a textos con entidades menos evidentes o con relaciones más dispersas y una integración más robusta entre detección, recuperación, validación y generación. En ese sentido, la implementación presentada no debe entenderse como una versión definitiva del sistema completo, sino como una base metodológica muy sólida que permitió probar el enfoque, detectar las limitaciones y orientar el desarrollo hacia una arquitectura más generalizable. Les agradezco mucho por su atención.